Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El problema del agua es muy complejo. Hoy tendremos expertos que tienen que ver con la información técnica, la información académica, desde la investigación en ciencias sociales. Así que los invitamos, vamos a platicar sobre el acuífero, el abasto de agua, el realito, que tiene que ver con muchas consecuencias. Vamos a platicar con la doctora Briseida y los invitados que ella nos ha hecho favor de gestionar. Comenzamos. Briseida López es doctora en Ciencias Ambientales por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Es investigadora del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, con la línea de generación de conocimiento, territorios, sustentabilidad y medio ambiente. Ha colaborado en distintos proyectos relacionados con los derechos humanos y agua en comunidades vulnerables. Actualmente trabaja en el programa comunitario de restauración y protección de cuencas, en colaboración con Cummins y el Comité Técnico de Agua Subterránea en la región de Río Verde, San Luis Potosí, donde la participación de la academia, la sociedad civil y el sector productivo trabajan en conjunto para la conservación de los servicios ecosistémicos en la zona media. Los comités técnicos de agua subterránea son organismos auxiliares de los consejos de cuenca, formados esencialmente por los usuarios de las aguas subterráneas. Proponen planeación hidráulica, implementan vigilancia del cumplimiento de reglamentos, promueven el uso eficiente del agua, revierten los problemas de contaminación y difunden la cultura del agua. El programa se encuentra en la segunda fase, donde se han obtenido múltiples beneficios para los pobladores de la región, como mayor captación pluvial, y se tiene la intención de continuar esta labor en zonas cercanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar de agua y para eso hemos invitado a los integrantes del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero de San Luis Potosí, el llamado COTAS. Obviamente la cabeza, digamos, aquí en el Colegio de San Luis de estos temas, ustedes la conocen, es la doctora Briseida López, y ella nos ha hecho favor de coordinar a los invitados que hoy nos estarán acompañando en esta charla, en donde hablaremos, por supuesto, del tema del agua, que coyunturalmente hoy es una prioridad en San Luis Potosí, no se diga en San Luis Capital y zona metropolitana, y desde hace varios meses, y por lo visto, al parecer, por lo menos en los próximos 2 años. Así que bueno, ya estaremos platicando de este tema, así que le damos la bienvenida a nuestros invitados de este día, y comenzamos con 2 de ellas. Primero, bueno, saludo a la doctora Briseida López. Doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, Lidia, gracias por la invitación. Y nos acompaña también la química, regidora, política y muchas cosas más, Ángeles Hermosillo. Gracias por acompañarnos. No, pues de verdad muy honrada de estar aquí acompañando a la doctora, acompañándote a ti y sobre todo pues al presidente, el licenciado Jorge Flores Rodríguez, presidente de COTAS, que me hizo pues el honor de invitarme como académica que soy, más que nada, ¿verdad? Nos decía que usted tiene una trayectoria académica en la Facultad de Ciencias Químicas. Cuéntenos un poquito, ¿es maestra de tiempo completo, investigadora? Mira, Lidia, muchísimas gracias. Soy hija de un aguador. Creo que ahí inició el amor hacia lo que son los temas del agua. Me refiero específicamente a su actividad académica, ya que está como parte académica en el COTAS. En la cuestión de tecnologías de innovación, ajá, sobre todo en los sistemas de pozos, habilitación de pozos, descontaminación de pozos. ¿Es su experiencia profesional, digamos? Es mi experiencia. Okay, y también en tecnologías de reutilización del agua. Muy bien, muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces para platicar sobre la problemática del agua. ¿Cuál dirías, doctora Briseida López, que es la principal o las principales problemáticas del agua que hoy se viven en San Luis Potosí? Gracias, Lidia. Mira, bueno, antes que nada me gustaría decirte que, o el por qué que esté aquí el COTAS o el Comité Técnico de Aguas, y va a ir relacionado con tu pregunta.
generalmente vimos en las noticias, ¿no?, que Conagua, en este caso, o Interapas, cuando hablamos de la ciudad o la zona conurbada de San Luis Potosí, están haciendo o no haciendo ciertas cosas para atender los problemas del agua, ¿no? Y entonces no solamente están estos organismos que son muy conocidos, sino también hay otras instancias que están contribuyendo, colaborando de distintas maneras para resolver los problemas del agua, ¿no? Uno de ellos es el COTAS o el Consejo de Cuencas. Ya ahorita tendrás oportunidad de entrevistar a las personas que vienen en esa representación. Y justo como te decía, son muchas las personas, muchos los espacios o las instancias, como desde la academia, en el caso de nosotros, que estamos trabajando o estamos tratando de contribuir en los problemas del agua. En la ciudad hemos visto que el abasto o el acceso al agua en la llave en nuestra casa cada vez ha ido disminuyendo, y no se diga de la calidad. El tema de que la infraestructura urbana esté colapsada o que tengamos problemas de fugas de agua, no solamente de agua potable, sino también de agua residual, ¿no?, el alcantarillado. Es muy común ver ese tipo de cosas en la calle, ¿no? Entonces todo esto pues lleva problemas. De por sí es poquita el agua, digamos, que tenemos en esta región. San Luis Potosí, recordemos que está en una zona semiárida, las precipitaciones son escasas, y ahora con todos estos cambios medioambientales, el cambio global, el cambio climático y todo este tipo de situaciones, pues ha ido también haciendo que los patrones de lluvia estén reduciéndose, o tener un día tormentas enormes y un agua que de alguna manera se desaprovecha o no se utiliza, ¿no? Es un problema no solo de San Luis, hay que decirlo también, es un problema de las grandes ciudades o de estos núcleos urbanos a los que se enfrentan muchos retos técnicos o tecnológicos, incluso en algunos lugares, pero sobre todo económicos, ¿no? Es un problema de que a veces a las autoridades pues no les alcanzan los dineros para este tipo de arreglos en la infraestructura, pero eso no le quita las responsabilidades administrativas o legales que pudieran tener, ¿no? Y eso es un poquito lo que en la academia a veces señalamos o hacemos algunos tipos de observaciones cuando se trata, pues ya más como de los casos más, en el caso de San Luis o del Colegio de San Luis, perdón, de los temas más sociales, cuando estamos viendo injusticias hídricas o problemáticas asociadas al agua. Entonces, insisto, aquí en la ciudad vemos muchos problemas de ese tipo, el desabasto, que se ve reflejado en el tandeo, ¿no? Yo creo que ya muchos de tus televidentes, nosotros mismos sufrimos que no todos los días tenemos agua en nuestra casa, ¿no? Ver las fugas que no son reparadas, la escasez de la lluvia, como decía, las presas hoy en día están en sus niveles más bajos. Cada año es histórico, ¿no?, porque almacenan cada vez menos, pero sobre todo reciben menos agua de la precipitación. Entonces todo esto va generando pues ahí unas situaciones muy complicadas que, insisto, no solamente atañen a la ciudadanía pues con lo que nos toca ahorrar agua en nuestra casa, también está la otra parte, ¿no?, de las autoridades, las instancias que están encargadas de, o intentan, o tendrían que estar resolviendo este tipo de situaciones. Creo que por ahí debía haber empezado este comité técnico de aguas subterráneas del acuífero del Valle de San Luis Potosí, COTAS. Este comité, ¿por quiénes está integrado? ¿Tienen representantes de la academia, de la parte gubernamental? Cuéntanos un poquito desde cuándo existe y cuál es su función principal. Ahorita con tus siguientes invitados te podrán dar más detalles, incluso de corte jurídico, porque tienen un sustento jurídico la presencia de ellos como órganos auxiliares de Conagua, por ejemplo, ¿no? Lo que te podría decir es que el COTAS aglutina o agrupa a los usuarios del agua subterránea en este caso. Entonces aquí están representados los usuarios del uso público urbano, los usuarios agrícolas y los usuarios industriales. Ahorita te nombro los usos más importantes que tenemos en la ciudad, ¿no? Ellos están entonces juntando o reuniendo a estas representaciones de los usuarios del agua subterránea. Y como te decía, ellos tienen no solamente legitimidad legal, porque están constituidos, pero además tienen autorizaciones, digamos, legales. Ahorita el licenciado te dirá más, es el experto en temas legales, pero por eso te digo, la importancia de conocer a estas otras instancias que están tomando también acciones que a veces no se notan o no son tan públicas, pero que están trabajando para contribuir en resolver estos problemas. Ángeles Hermosillo, ¿cuáles coincidirías que son las principales problemáticas, esas que nos mencionó? ¿Añadirías alguna o precisarías las problemáticas que se están viviendo cotidianamente? Bueno, pues primero que nada, como bien comentaste que es el COTAS, bueno, pues es un consejo técnico, un comité técnico de aguas subterráneas,
y bueno, conformado por sociedad civil, por especialistas, por representantes de gobierno, y desde luego pues yo quiero agradecer la oportunidad, sobre todo como mujeres especializadas en temas de agua, a veces no se nos da la oportunidad, y bueno, pues aquí el presidente y el consejo me dio la oportunidad de decir lo que estamos haciendo. Coincido pero en todo lo que comenta la doctora Briseida, definitivamente, pero yo le agregaría algo muy importante. Es un tema de conciencia, es un tema de cultura del agua. Tú vas a una cafetería y te puedes comprar un café que te cuesta 100 pesos, pero no puedes pagar un recibo de agua, ¿sí? Yo quiero hacerles una pregunta a toda la gente que nos está viendo aquí en tu programa, y agradezco también la oportunidad en el Colegio de San Luis, el cual le tengo un aprecio muy, muy especial y muy significativo de todos los temas que tratan. No les duele pagar un café, sí les duele pagar un recibo, pero además, ¿cuándo fue la última campaña de agua que nosotros sacamos a nivel nacional? Yo me acuerdo cuando estaba muy chica, ciérrale, ciérrale, y todos traíamos esa campaña. Ahora, ¿cuál es una campaña fuerte de conciencia y de sensibilidad? Nosotros creemos que tenemos que generar una cultura del agua y una concientización del agua, donde yo he encontrado ahorita en estas fechas personas que están regando con manguera, me acerco, les hago la observación y me dicen, a mí me vale. Yo no tengo problemas de agua y yo voy a seguir regando porque yo pago mi recibo. Hay personas que me dicen, no la pago porque el agua es un derecho humano, ¿sí? Entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Me gustó lo que comentó la doctora respecto al organismo de Interapas, el organismo de la Conagua, todo. Pero definitivamente los académicos deben acompañar a los gobiernos, los consejos ciudadanos, los consejos consultivos y los comités para una nueva era del agua. Sin agua no hay vida. Vamos a platicar justamente ahora que volvamos del corte sobre esto que nos comenta Ángeles Hermosillo, sobre la cultura del agua y la concientización, dos aspectos sumamente importantes. Y bueno, daremos también una mirada así rapidita a lo que tiene que ver con esta injusticia hídrica, que bueno, es un concepto que acá en el Colegio de San Luis nos es muy familiar, pero no estoy segura de si en todas las instancias públicas, privadas, sociales, está presente. Hacemos una pausa y regresamos. Les recuerdo que este espacio se estrena hoy martes aquí en 9TV. Mañana está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Continuamos. Bien, estamos de regreso y estábamos charlando antes de irnos a la pausa dos aspectos que nos parecían fundamentales. Efectivamente, recientemente no recuerdo una campaña de concientización acerca de la importancia del agua. ¿Qué hace falta? ¿Qué están haciendo? ¿Qué observas en el entorno como prioritario, que debería ser o que esté ocurriendo? Bueno, por ejemplo, dentro del COTAS, creo que ellos tienen un estudio ya de muchísimos años que me han hecho favor de compartir y creo que es válido también darlo a conocer. Pues estamos perforando agua a mayor profundidad, cuesta más caro, las bombas y toda la estructura y la infraestructura es muchísimo más cara. Concientizar a la gente que cuide el agua, que recicle el agua. Un ejemplo con acciones muy sencillas. Le abres a la llave hasta que esté caliente. No está helada, no. Pon una cubeta, la mejor, ¿verdad? Pues abres la llave, ya está calientita y esa cubeta te sirve para trapear tu casa. Es un ejemplo. La otra, nosotros estamos dando como unos relojitos de arena chiquitos donde concienticemos a los niños a bañarse en menos de un minuto, ¿sí? Entonces, báñate rápido esto. Si tu casa tiene baños, pues tratar de utilizar baños que consuman menos cantidad de agua, regaderas ecológicas y sobre todo también en la industria pues estamos nosotros apoyando y mucho invitando a las personas a que recirculen y reciclen el agua. Entonces creo que son acciones sencillas. Ahora, ¿cuánto te cuesta pagar un teléfono celular? Los niños pagan los celulares muy costosos, muy caros, una mensualidad muy cara, pero el agua no la quieren pagar. Muchas veces creo que hay una campaña de pagar el agua, de cuidar el agua y de concientizar el agua.
Realmente estamos en una crisis. Lo que comenta la doctora de la infraestructura hidráulica es algo muy valioso, porque tenemos tuberías de más de 100 años que no se han cambiado, que están perforadas, que se combina el agua limpia con el agua sucia. Entonces creo que tenemos que sectorizar y empezar a base de esa sectorización la atención en el agua. ¿A quién diría que le toca este trabajo de hacer campañas de concientización o de cultura del agua? Yo siempre he dicho que todos tenemos que unirnos, pero yo digo, desde mi trinchera, desde lo que yo hago, genero campañas. ¿Qué estoy haciendo específicamente yo? Estoy yendo a las escuelas, y los niños son los más involucrados en ser los guardianes del agua. ¿Usted como química farmacobióloga o usted como regidora? No, yo lo estoy diciendo acciones concretas y sencillas. No estamos nosotros generando una niñez comprometida con la cultura del cuidado. Ellos son los más estrictos con los papás. ¿Sí? Es algo muy sencillo. En educación cívica se puede hacer, pero también legislar, reglamentar y normar el cuidado del agua en el comercio, en la industria y en el área doméstica. Creo que tenemos que generar acciones desde gobierno federal, estatal, municipal, pero lo más importante, con los académicos que ya tienen todo una historia de vida en aguas profundas, en aguas subterráneas, en métodos de captación, en métodos de construcción, en métodos de recargas de agua. Aquí no puedes aquí no puedes dar factibilidades para construir edificios tan grandes, no hay agua en San Luis. El estrés hídrico, como bien lo dijo la doctora, estamos en una zona donde no hay agua, pero el estrés hídrico está en todo el mundo. Doctora Briseida, este asunto que comentaba ya no sé si decirle regidor o no, porque no viene en esa calidad, pero perdón, es Ángeles, la costumbre. Ángeles, gracias. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, pues pago un café caro y pago un celular caro, pero también es cierto que hay otra realidad en las colonias populares. Ayer vimos una manifestación en la calle Simón Díaz, esquina con Reforma Agraria, donde es una zona popular, no es una zona residencial, no es una zona de lujo, y tenían, según denunciaban, varias semanas sin agua, sin pipas, pero al mismo tiempo reclamaban, escuchaba yo algunas entrevistas con amas de casa de esa zona, que bueno, ¿cómo es posible que en otras zonas residenciales pues nunca falte el agua? No oyes a otras colonias quejándose de que pues no les llegó el agua, no les llegó la pipa, siempre tienen agua, y vemos clubes deportivos, o la zona industrial, que también, ahí siempre les llega el agua, o este rezago que decía, me parece, el alcalde Enrique Galindo hace algunos meses también, en donde hay alrededor del 33% de los deudores, son de los grandes deudores de Interapas. Eso también es inequidad, porque pues entonces ellos tienen cierto poder económico, o cierto poder político, no sé, o ambos, y hay otras zonas en las que no tienen estos poderes y sí les falta el agua. ¿Qué pasa con esta inequidad hídrica? Pues yo creo que ya lo dijiste, efectivamente, y esto es muy perceptible para la población. No necesitas ser muy experto en agua, ni académico, ni para darte cuenta de ese tipo de situaciones. Y sí, definitivamente eso es por lo que se tendría que estar buscando, exigiendo como ciudadanía tener un trato pues igual, ¿no? Efectivamente, puede ser que sí haya algunas influencias políticas, económicas, para que ciertos sectores de la población tengan siempre agua, pero incluso lo hemos comentado en otras ocasiones, cómo a veces esta población, incluso ni siquiera sectores tan en condiciones de pobreza o carestía, pagan a veces más por el agua. ¿Por qué? Porque tienen que construir un aljibe, porque tienen que pagar agua embotellada, porque tienen que estarle pagando a la pipa, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final del día o del año, están pagando más por tener acceso a un volumen raquítico de agua comparado con otros que están en otros sectores de la población. Entonces, efectivamente, sí hay estas condiciones en esta ciudad, e insisto, un poquito para bajarle la gravedad al asunto, no deja de serlo, pero eso se ve en muchas ciudades. Ciudad de México es exactamente la misma situación. Colonias que históricamente han padecido el tandeo, hasta se ha hecho una mafia con los piperos. Aquí no hay mucha diferencia, no. En algunos casos se ha dado, ¿no?, conflictos con los piperos o con la población y los piperos, sí, claro, porque se vuelve realmente en una situación complicada, ¿no? Porque pues hay pipas que las manda el municipio, por ejemplo, pero se sabe que a veces cobran, ahí dicen que no, que incluso los puedes denunciar,
Pero sí se dan este tipo de conflictos incluso al interior de las comunidades, de las colonias, por acceder al agua. Primero porque si llega la pipa, pues claro que tú quieres garantizar que te llenen tu tambo, tu tinaco, tu aljibe de agua, ¿no? Pero pues están esas condiciones y como digo, como ciudadanía, como investigadores o como regidores o políticos tendríamos que estar buscando la manera que esto en la medida de lo posible no exista, ¿no? Que estemos parejitos. Nos mencionaban ambas al principio de la entrevista una serie de problemáticas, ¿no? Desde la infraestructura, la calidad, el abasto, cuestiones técnicas, económicas, legales, administrativas y hasta políticas. ¿Hay soluciones? ¿Al interior del COTAS han comentado? Supongo que sí, obviamente, estas sesiones deben ser larguísimas, pero al interior de este Comité Técnico de Aguas Subterráneas, ¿se han observado algunos caminos, algunas alternativas? Sí, mira, a mí me gustaría que te lo comentara más de cerquita a ellos, que son los que están haciendo. Desde la academia pues hemos planteado varias cosas, ¿no? Pero yo creo que, insisto, como ahora con estos invitados que tienes, tendrías que aprovechar en su máximo lo que te digan. Entonces, ¿y qué están cuéntanos de la haciendo calidad del agua, que también es tu tema. Sí. ¿Cómo anda la calidad del agua? Pues aquí ya, mira, uno de los problemas que se viven y que son una realidad es justamente la calidad del agua que nosotros recibimos en la casa. Si bien, por ejemplo, si hablamos de la planta de filtros, ellos cumplen con la norma clorando agua, ¿no? Hay una norma que establece o que regula, digamos, la calidad del agua que vas a recibir en tu casa, y se cumple. De hecho, hace unos días oía una entrevista del alcalde diciendo, de aquí, de la llavecita de filtro, de la planta de filtro, sale con la calidad que la norma lo indica. El problema es en la distribución del agua, porque está esta infraestructura deficiente, con fracturas, que se están mezclando el agua potable. Hay quien dice ya no es potable, ya no podamos hablar de agua potable, con las aguas, por ejemplo, de la alcantarilla, las aguas residuales, las aguas que sacamos de la casa, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Que se están mezclando estos ¿Con dos. qué tipo de contaminantes salen? Pues mira, de entrada, pues los desechos de las casas, o sea, nada más imagínate todo lo que sale de una casa, ¿no? Los desechos humanos, pero también químicos, porque usamos shampoo, cloro, detergente y todo mucho. De hecho, a veces decían que nosotros en nuestra casa contaminamos más con todos los químicos que usamos que si solamente fuera, por ejemplo, agua del inodoro, por ejemplo. ¿Y la parte ¿no? industrial, cómo andamos en la zona industrial? También yo creo que también hay, eso ha generado alguna polémica en algunos momentos con cosas que hemos nosotros reportado, porque yo hablo desde de la experiencia que tengo y de lo que he investigado. Muchas veces los industriales dicen, nosotros cumplimos con la norma, porque pues a nosotros si no nos sancionan o estamos obligados por ley. Pero, por ejemplo, el río Españita, cuando tú vas y cruzas, o el río Españita cruza, por ejemplo, la carretera 57, ya va a cielo abierto, pues ahí te encuentras que no lleva solamente desechos de las casas, porque también ahí se juntan descargas residuales sin tratamiento, ¿no? O las mismas que recolecta el Interapas, que no trata y pues que se van a los alcantarillados, ¿no? Nosotros hemos hecho trabajo con otros colegas del IPCIT, de Geociencias, en particular con los colegas que tengo años trabajando con ellos, hemos hecho estudios de calidad del agua y salen metales pesados, por ejemplo, ¿no? Esos metales pesados definitivamente no vienen de las casas, vienen de la industria, pero como ahí se juntan, se mezclan todos, pues es difícil decir, bueno, pues tú eres el responsable, ¿no? Entonces sí se da ese tipo de cosas aquí otra vez por una cuestión de falta de personal, de dinero, en este caso Interapas, que son los que estarían obligados a estar vigilando el tema de la calidad en las descargas, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, porque tendría que venir una sanción entonces para quien no está cumpliendo con la norma, con las normas mexicanas. Entonces sí se da, la industria también, tan es así que pues tenemos aguas residuales sin tratamiento que riegan las grandiosas lechugas y cilantros que se siembran en Soledad, que también está restringido, sin embargo se sigue haciendo, por ejemplo. Y te vas dando cuenta cómo se va generando ahí un ciclo vicioso de no acciones, yo diría, y de no sanciones, porque si no te sancionan, pues entonces lo puedes seguir haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que... A mí me gustaría que... Se nos termina el tiempo, 30 segunditos. Me gustaría que me invitaras también para decir a lo mejor algunas situaciones que ustedes desconocen, porque hay industrias y empresas que sí tienen ese tipo de malas prácticas, pero hay otras que tienen buenas prácticas, y pues nosotros tenemos todo el monitoreo y todo el control de toda la situación y análisis que se ha hecho del agua actualmente en el organismo, en Interapas, en los pozos, y no solo eso, tenemos toda la radiografía de lo que cubre el Interapas y de lo que no cubre el Interapas. Por eso se creó la Subdirección del Agua Municipal, donde estamos llevando agua de calidad a las zonas rurales. Y los que no tienen contenedores o aljibes, se les está proporcionando un tinaco rotoplas a los que cumplen con los requisitos de la ley de operación. Entonces, a lo mejor en otro programa podemos
platicar de ese tema que la verdad está muy interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos, nos vamos a la pausa y seguimos platicando con integrantes de este Comité Técnico de Aguas Subterráneas de San Luis Potosí. Campaña de concientización sobre la importancia de la ética en la investigación académica. Sí, yo creo que sí. Tal vez no inmediatamente, pero van a haber afectaciones colaterales. Los famosos bordados, ¿no? Los bordados, los tenangos, los bordados mijes y otro tipo de bordados que ya incluso se han plagiado, ¿no? De famosos diseñadores, famosas casas de moda. Entonces pensemos que, no sé, que haya alguna aplicación, alguna inteligencia que pueda, que tú puedas ingresar unos datos y meto, por ejemplo, un diseño de bordado nahua y meto otro diseño de bordado tenec y meto otro diseño de, no sé, cualquier otro bordado y me hace una mezcla y estaría robando, más bien apropiándose de varios diseños. Bueno, es que debería de ser, o sea, debería de publicarse también en la lengua originaria. Tan solo un artículo, ¿no? ¿Por qué se publica primero en una lengua colonial? En inglés, en francés, no sé, en otro idioma. Y no en nuestras lenguas. Lo correcto sería que también se pueda publicar en la lengua, en el idioma originario, ¿no? De donde salió la información. Lamentablemente en México, con todas las leyes que existen y para la defensa y la preservación de nuestras lenguas y nuestras culturas y todo lo que dicen, realmente en la práctica no se está llevando a cabo. Entonces, tan solo cuántas revistas hay que puedan publicar artículos en un idioma, no los hay. Si yo como investigadora quiero mandar un artículo, no hay quien te dictamine porque pues, nosotros no hablamos tu lengua. ¿Qué haría falta? Yo creo que la voluntad política. Porque así como ya se han abierto espacios, especialmente en esta administración federal, se han abierto espacios, ¿no? Y se han abierto posibilidades que antes eran impensables, pero todavía sigue faltando más voluntad. Porque si bien se abren espacios, se eliminan otros. Entonces, y también lo que ha faltado es que se nos permita a nosotros, los investigadores indígenas, el poderlos incorporar a esas propuestas, ¿no? Otra vez pensemos en el colegio, ¿cuántos investigadores indígenas existen? Solamente uno, que es el doctor Bárcenas. Pero ¿cuántos? Pensemos en los otros centros de investigación, ¿cuántos estarán? Hay inequidad ahí, ¿no? O sea, es una desigualdad numérica. Pero bueno, tampoco tampoco digo que todo sea malo, ¿no? Finalmente, pues los colegas, los compañeros intelectuales indígenas que llegan, pues siempre están ahí tratando de impulsar, como es el caso del doctor Bárcenas, ¿no? Bien, pues ya la doctora Briseida nos anunciaba que tenemos invitados especiales y agradecemos mucho que nos acompañen. Está con nosotros el licenciado Jorge Flores Rodríguez, él es presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de San Luis Potosí, que para efectos más cortitos le estamos diciendo el COTAS. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Con mucho gusto. Y está con nosotros también, y le agradecemos que nos hagan el favor de estar acá en el Colegio de San Luis, el ingeniero Juan de Dios Pérez Martínez, él es de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca del Altiplano. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, pues platíquenos, ¿qué están haciendo al interior del COTAS con toda esta problemática de agua que ya nos comentaban en los bloques anteriores? Bueno, es un tema que ya se prestó a mucha polémica, la problemática del agua en San Luis Potosí, y existen ya
diversidad de opiniones en muchos sentidos y muchas propuestas, algunas que pueden ser y otras realmente que no son adecuadas, pero finalmente yo creo que lo que tenemos que hacer es ver con mucha objetividad el problema del agua en San Luis Potosí, que se ha llegado a comentar que hasta con fecha fatal. Eso le iba a preguntar, ¿es cierto esto del día cero, veintitantos de Es que esa, mayo, 27 y 28 de mayo, si mal no recuerdo? Parece que el 29 de junio, ¿no? Bueno, digamos que Sí, en es menos el de día 2 cero meses y se está acabó el día agua, cero. entonces, ¿Se acabó el agua que de los pozos? No entendimos. Pues ¿Qué es pasó? que ¿Qué es el día cero? Es que el mensaje da como a entender que se acabó el agua. ¿Y sí? O sea, el agua, pues es que no puede ser eso, ¿no? Porque si se refiere a la presa del Realito, abastece el 15% a la ciudad de San Luis Potosí. El resto se abastece a través de pozos. Pues sí, entonces, pues si se acaba el Realito, pero los pozos siguen funcionando. Incluso si se pudiera explotar un volumen un poquito mayor que el que actualmente se explotan los pozos, podría compensarse lo que no viene del Realito. Y en ese sentido, yo quiero hacer una propuesta en este momento, que el agua del Realito es para uso público urbano de la ciudad de San Luis Potosí, le cuesta aproximadamente 13 pesos el metro cúbico al Interapas. El Interapas no puede repetir ese cobro a los usuarios porque sería estratosférico el cobro. Entonces, el Interapas nos está subsidiando a la ciudadanía, nos está subsidiando el costo del agua del Realito, y eso no puede permitirse. Si nosotros los ciudadanos pagáramos el costo real del agua, tendríamos que estar pagando por lo menos lo que está pagando Interapas del acueducto del Realito. ¿Y de cuánto nos llegaría el recibo más o menos? No, pues sería... Asústenos, para ver si así tomamos conciencia. No, pues sí, yo creo que arriba de 1,500, ¿Al bimestre? 5,000 pesos, no sé. ¿Al bimestre? Sí. 5,000 pesos al sería bimestre. mucho. Imagínese cuánto paga usted. Este asunto del Realito tiene soluciones, ustedes ya lo han platicado. ¿Qué hay? Bueno, originalmente la presa del Realito se construyó por la Comisión Nacional del Agua, donde yo estuve casi 35 años trabajando, y ahí me jubilé, me tocó la parte del Realito. Entonces se construyó para mitigar la sobreexplotación del acuífero de San Luis Potosí, para que el volumen que se trajera del Realito se dejara de extraer de 15, 20 pozos. Y entonces sí empezó a llegar el agua del Realito, sí dejaron de operar los 15 pozos, sin embargo, con las fallas del suministro, entonces nos quedamos ya como... Con este 15% sí, nada más. Entonces, es. ¿no era este 15? ¿Cuánto era el original o el plan original? ¿Surtir a cuánto? ¿Abastecer a cuánta población? Bueno, al menos sería 1,000 metros cúbicos o 1,000 litros por segundo, ¿no? A la ciudad del Realito. ¿Cuánto surte? Está surtiendo aproximadamente unos 350 litros por segundo. O sea, no está llegando el agua que está destinada en la capacidad del acueducto. No es el total, pero de la poca que está llegando, el 30%, pues con las fallas del acueducto, pues ni eso. A ver si entendí entonces. Originalmente estaba prevista... Es para 1 metro cúbico. ¿Perdón? Es para 1 metro cúbico para San Luis Potosí y 1 metro cúbico para Guanajuato. O sea, de hecho, el agua de la presa, la poca que queda, a lo mejor ya no nos correspondería a nosotros, porque también Guanajuato le corresponde el 50%. Entonces, pero no la está usando Guanajuato, por eso estamos aquí. Yo ya me quedé con este tema del Realito, ahorita no lo soltamos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con ustedes para seguir esta charla de quienes hoy nos acompañan, que por supuesto que le saben al tema del agua. Una pausa y regresamos rapidito.
estamos de regreso y estamos platicando con los integrantes del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero de San Luis Potosí, el COTAS. Y estamos platicando en este espacio con el licenciado Jorge Flores, presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de San Luis Potosí, y con el ingeniero Juan de Dios Pérez Martínez, de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca del Altiplano. Nos platicaba, a ver, el asunto del ralito, ¿qué es lo que falló? ¿Es técnico? ¿Es malos manejos ahí administrativamente? ¿Por qué se fisuró si es una presa tan joven, ya ni la presa de San José, que tiene más de un siglo? Bueno, ya se hizo una revisión por parte de Conagua de la presa y se determinó que no hay fallas estructurales que pongan en peligro a la población por algún no se va a reventar. Desastre. No, exactamente, ¿no? Entonces… ¿Son fisuras manejables, remediables? Sí, sí hay experiencia es una especie de parche como, no sé, una llanta, sí. A la presa se le ponen unos parches y con eso tapa las fisuras. Se hablaba de 6 meses, 8 meses de… Pero hay quienes hablan hasta de 2 años. Sí, porque de acuerdo a la experiencia de la técnica que se pretende aplicar en este caso, no iría más allá de 8 meses. Entonces, no hay que ser tan fatalistas. ¿Y con eso se remediaría este problema de origen de que en un principio se iba a surtir una X cantidad y está surtiendo mucho menos? ¿O no se va a remediar eso? Es que la parte del embalse le toca a la Comisión Nacional del Agua. La parte del acueducto… ¿Qué es el embalse, perdón? De la presa, perdón. La parte de la presa le toca a la Comisión Nacional del Agua y la parte del acueducto le toca a la Comisión Estatal del Agua o al Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Entonces, cada quien tiene sus responsabilidades muy claras y sin embargo la Conagua está apoyando al Gobierno del Estado. Iban a hacer una vista técnica, me parece que el día de ayer venía el director general de la Comisión Nacional del Agua, señor Germán Martínez, para ver de qué manera se apoya al Estado en la Federación para el problema del acueducto. Lo de la presa, Conagua, lo del acueducto… ¿Cuál es el problema del acueducto? ¿Los tubos no sirven? ¿No tienen el diámetro necesario? ¿Qué pasa? Le podría pasar la palabra aquí al Juan de Dios. Sí. Bueno, considero que probablemente la calidad de la tubería no fue la adecuada del acueducto. Entonces las fallas que se presentan pues, son roturas en las mismas, ¿no? Tal vez en juntas. Ese es yo creo que el principal problema, ¿no? ¿Y con esto se podría resolver este asunto de… Bueno, ¿tiene solución en corto plazo? ¿Es algo difícil y costoso? Bueno, obviamente tiene su costo y debe ser elevado. ¿Pero es viable resolverlo? Claro, o sea, todo con la parte económica tiene solución. Aquí el problema es si se tiene el presupuesto para, ya sea para cambiar toda la línea o un tramo que se considere de mala calidad. No sé si se habla de 34 kilómetros, no sé si los 34 kilómetros tengan mala calidad o sean algunos tramos. Ahí tal vez se tendría que hacer un estudio técnico de la calidad de los tramos y definir si hay que cambiar algunos tramos o es todo el acueducto, ¿no? ¿Cuál diría usted que son los principales problemas? ¿El ralito es uno de ellos? ¿O qué otros? ¿Nos coincidiría con que son estas descargas residuales de las industrias, este cobro inequitativo o distribución, abasto inequitativo en la población doméstica? ¿Qué es lo más urgente en San Luis Potosí? Bueno, hablando de la problemática, casi todo se refiere a una problemática de tipo infraestructura. O sea, la falta de abastecimiento puede ser por algunos pozos que no están operando, entonces es un problema de infraestructura. Fallas en las líneas de conducción, también es una parte de infraestructura. El caso del acueducto es un problema de infraestructura, no es tanto de falta de agua, sino de infraestructura. O sea, ¿agua sí hay? Agua, bueno, hay agua, ¿cómo podremos decir?
hay un volumen que se tiene aproximadamente para abastecimiento del orden de 115 metros cúbicos anuales, ¿verdad? 100 millones de metros. Millones de metros cúbicos 115 anuales. millones. Aproximadamente, 120 sí, más o menos. Entonces, con eso se tiene abastecida a la población, aunque sí hay un déficit de abastecimiento del orden de unos 20 millones de metros cúbicos anuales. Y bueno, ese sería Es decir, el hay problema. 115 millones de metros cúbicos disponibles. Ujú. ¿Cuánto necesitamos? ¿20 millones más? En cierta forma sí, pero de esos 115 vienen los problemas por deficiencia en la infraestructura de la distribución del agua potable. ¿Esto nos va a hacer crisis en algún momento como a Monterrey? ¿Qué pasa con eso? Pues la verdad es que sí tenemos que estar prevenidos, porque no sabemos en qué momento el acuífero, tenemos dos acuíferos aquí, el superior y el somero y el profundo, no sabemos en qué momento nos va a ser un problema, ¿no? O sea, colapsar el acuífero, no sé, es algo que no se sabe, pero Monterrey, la diferencia es que el principal abastecimiento era de aguas superficiales, del Cuchillo y La Boca, etcétera, pero aquí no, aquí es de aguas subterráneas, no podríamos tener el mismo problema que Monterrey. Y ya no me dejó decir que yo una propuesta que tengo es que el agua del Realito que se viene para Interapas se vaya para uso industrial. El industrial paga aproximadamente 26 pesos por metro cúbico a la Conagua. Si utilizara el agua del Realito, pagaría la mitad. Todos ganamos. Y el agua de los industriales de buena calidad se inyectaría a la red. Es una gran solución. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando y despedir el programa. Yo no me quisiera ir, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque hay muchas dudas que todavía tenemos y que quisiéramos preguntarle a nuestros invitados de hoy. Hacemos un corte y volvemos. Bien, estamos de regreso y bueno, hoy vamos a platicar también, ya en este último bloque, terminamos así como de presentar el panorama, pero quiero hacer mención, y ahorita lo vamos a comentar con ellos, que nuestros invitados se representan a dos organismos que se reúnen sí a analizar la problemática, pero también a diseñar posibles soluciones o alternativas. Y justo con eso cerramos el bloque, este último bloque. Ingeniero Juan de Dios Pérez, lo preguntábamos entonces en la pausa y para que nos comparta con el auditorio, el problema está en el acuífero, explíquenos por qué. Bueno, el acuífero donde se extrae el agua subterránea, principalmente para el abastecimiento de la ciudad, es un acuífero que aproximadamente tiene una recarga de 70 millones aproximadamente, ¿no? Sí, así es. 70 millones de metros cúbicos anuales, y la extracción del acuífero 133. por todos los usos, no nomás el público urbano, que es el que se ha tomado hasta ahorita, viene el agrícola, el industrial y servicios, ¿no? Y entonces se tiene, o sea, ahí viene la diferencia como de 75 contra 150, aproximadamente es un 50% de sobreexplotación. O sea, se recargan 70 millones de metros 70, cúbicos. 75 millones que Se le entran. extraen Ajá, y se extraen 133. 150 millones. Sí, más con o todos menos. los usos. O sea, Hablábamos el de doble. 115, pero Sí, es sí. para uso público. Sí, pero para todos los usos, Para todos los agrícola, usos industrial son y demás. 150. Entonces ahí ya estamos sobreexplotando en prácticamente un 50% al acuífero. Hay una publicación oficial de la Comisión Nacional del Agua donde dice que la disponibilidad de agua en el acuífero de San Luis Potosí es de menos 60 millones de metros cúbicos. Entonces le estamos trayendo muchísimo más del 50% de la recarga.
Prácticamente nos estamos suicidando sin saberlo, porque no sabemos en qué momento nos puede alcanzar el futuro, ¿no?, del recurso hídrico en ese aspecto. Decía yo que las organizaciones que ustedes representan, el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de San Luis Potosí y el Consejo de Cuenca del Altiplano, también se reúnen para analizar la problemática, pero para diseñar ciertas opciones o posibilidades de solución. Ajá. Sí, me permite. Vamos a definir quién es el Consejo de Cuenca. En la Ley de Aguas Generales, en el artículo 13, se da origen a la constitución de 26 consejos de cuenca a nivel nacional, de los cuales San Luis Potosí está enmarcado en el Consejo de Cuenca del Altiplano. El Consejo de Cuenca del Altiplano está constituido por 4 estados, parte de 4 estados, Zacatecas, San Luis, Nuevo León y Tamaulipas, desde el punto de vista geográfico, que es la cuenca hidrológica del Salado. Estos consejos, su origen es integrar a los diferentes usos, que ya los hemos mencionado, los diferentes usuarios, y como representantes gubernamentales serían los gobernadores de los 4 estados y la CONAGUA como secretario técnico de estos consejos. Entonces, todas las problemáticas son consultadas a estos grupos de usuarios. Con esta problemática se plantean soluciones integradas, ¿verdad?, y lo cual da origen a un programa de planeación estratégica a nivel Consejo de Cuenca, y esta planeación estratégica está enfocada a cada uno de los acuíferos que pertenecen, que son del orden de 36 acuíferos en el Consejo de Cuenca. 18 están en la parte que corresponde a San Luis Potosí, de las cuales el acuífero del Valle de San Luis es del que se está hablando aquí, del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero San Luis Potosí. Entonces, estos son los consejos de cuenca, ¿verdad?, que integran a nivel cuenca los usuarios, y a nivel acuífero, usuarios y la parte gubernamental que ya hemos hablado. Y que, por cierto, el gobernador de San Luis Potosí es vocal del Consejo de Cuenca. Él forma parte integrante del Consejo de Cuenca. Él forma parte integrante de las decisiones que tomen los usuarios y los gobiernos para atender los problemas hídricos del ¿Cuáles son las soluciones que ustedes han diseñado, que ustedes han propuesto? Yo, por ejemplo, yo ahorita podría comentar las fuentes alternas de suministro. En el año del 1900, bueno, acá me refiero al proyecto Pujalcoy, pues, se expropiaron 236,000 hectáreas, en donde se preveía la construcción de 2 grandes presas. Esas presas, si estuvieran construidas, si hubiera realizado el proyecto, entonces tendríamos agua disponible para trasladar a San Luis Potosí. En lugar de tener la discusión de la problemática del proyecto Monterrey 6, no, el agua se quedaría en San Luis en esas presas, pero como la dejamos correr hasta el Pánuco, entonces Tamaulipas y Nuevo León dicen, oye, pues dámela para... Ya me está llegando a pero podríamos detenerla aquí en base a ese proyecto Pujalcoy de la construcción de presas, por decir una solución. Tenemos muchas más. Tenemos un programa emergente del Consejo de Cuenca para atender la sequía extrema. Entonces, lo que necesitamos son espacios, o que las autoridades nos escuchen, nos den la oportunidad de plantearles. Ajá, eso sería. ¿Se están analizando también otras opciones, otras soluciones? Sí, en una reunión de Consejo de Cuenca en el 2016, sí, se propuso aproximadamente 8 acciones para el caso del acuífero San Luis Potosí. Esas acciones incluían precisamente el rialito, y para mí algo muy importante es sectorizar el abastecimiento por sectores, precisamente por sectores, el abastecimiento, donde un pozo está conectado a la red de distribución
y entonces tiene el control de cuánto es el agua que se está extrayendo del pozo y cuánto es el agua que se está cobrando o que se está entregando, y entonces ahí es un circuito cerrado. Entonces la propuesta fue que se hicieran varios circuitos, obviamente en toda la red de abastecimiento aquí de la capital, y con eso se soluciona el problema de fugas, que como comentaban puede representar un 40 o un 50% de la fuga. Entonces si hablamos de 115 millones de metros cúbicos anuales, se está yendo casi 60 millones de metros cúbicos, que prácticamente es la recarga del acuífero. Entonces ahí está un grave problema, ¿no? A lo mejor eso tendríamos que agradecerle a Interapas, que nos está recargando el acuífero y no se nos ha colapsado. ¿Hay riesgos, o estudios que adviertan de riesgos graves para la población? O sea, que no puede ocurrir lo de Monterrey, en ese sentido no, pero en este sentido, ¿en qué tiempo, puede hacer crisis? Nos quedan como 2 minutos nada más, bueno, para llegar a estos días ceros que le llaman. Bueno, yo no pienso en eso del día cero, ¿no? Yo creo que el día cero más bien es un problema de una región de la capital, no es de toda la capital el problema de abastecimiento. Como ya lo comentó, el Realito iba a dar un paliativo a la extracción del acuífero de 13 o 15 pozos, y con eso el Realito iba a sustituir los pozos para abatir, para que el acuífero tuviera una recuperación, ¿verdad? Darle un tiempo de recuperación. Darle un tiempo de recuperación. Pero claro, para el acuífero hay escenarios ya que se deban considerar urgente. Pues las propuestas que se hicieron al Consejo precisamente incluye el sistema del Realito. No voy a leer los volúmenes, ¿verdad? No, en general. Es la aportación de un volumen del Realito, lo que decíamos, la sectorización para recuperar el agua que se está perdiendo en la red, intercambio de agua de CFE con San Luis Potosí, la tecnificación de los agricultores aquí en la zona conurbada, la dotación de agua residual por agua de pozos, ya sea al agricultor o al industrial, cambiar sus pozos de agua potable por agua residual, ¿no? La construcción de 5 presas, principalmente son esas. ¿Estas 5 presas que abastecerían a la capital, zona metropolitana? ¿Dónde están esas presas? Sí, podrían tener doble función, la función de recarga al acuífero o para abastecimiento a las pequeñas comunidades o a las poblaciones cercanas a estas presas. O control de avenidas. O también control de avenidas, inundaciones, ¿no? En realidad sí tenemos algunas propuestas concretas, como leía que el ingeniero Juan de Dios, y pues a la orden. Pues el tiempo se nos terminó, pero yo creo que los invito... Nomás quería como conclusión, sí, dígame. Estas propuestas fueron aprobadas en la sesión de Consejo de Cuenca del Altiplano, donde decíamos, hay representatividad de los gobiernos los estatales. 4 estados y los usuarios, ¿no? Pues ahí están, se han iniciado mesa. algunas acciones, pero no se le ha dado la celeridad. Muy bien, pues les agradezco mucho a los dos y les vamos a invitar nuevamente para seguir hablando sobre este tema del agua. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos, gracias. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la conferencia Arquitectura en los Centros Históricos Patrimoniales, el caso de San Luis Potosí, con participación del Dr. Ramón Moreno Carlos. El 11 de mayo a las 19 horas en el Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí y por Facebook Live del Colsan. Te invitamos a consultar el nuevo número de la revista Encartes, donde encontrarás reseñas críticas sobre temas de arquitectura neogótica jalisciense, etnografía del ritual de la primera comunión y etnografía de aliento en la Huasteca veracruzana. Visita la página web. Se llevará a cabo el primer taller nacional Formación de Investigadores Comunitarios del Agua, en el Barzón, Ciudad de México. Para mayores informes puedes contactarte al correo
frape@colsan.edu.mx. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Aún tienes tiempo para postularte. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.